Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a hablar del cuento, vamos a analizar un cuento. ¿Se acuerdan qué es el cuento? A ver, hagamos memoria. Muy bien. El cuento es un texto literario, es decir, que es inventado por alguien, donde se narra una historia breve con el propósito de entretener. A veces los cuentos pueden ser de fantasía, como un perro que habla, pero también pueden ser cosas que podrían suceder en la vida real. Ahora, el cuento tiene ciertos ingredientes, ciertos elementos que deben tener. ¿Cuáles son estos? ¿Te sabes alguno? Sí, estuviste muy cerca. El cuento tiene un ambiente, que es el lugar donde ocurren los hechos. Estos pueden ser, por ejemplo, en un bosque, en un pueblo, en una ciudad. Personajes. El cuento tiene personas, animales o cosas que participan en la historia. Esos son los personajes. Suelen tener sus características, sus formas de ser. Por ejemplo, Pinocho es mentiroso. Los personajes pueden ser principales, que son los más importantes de la historia. Por ejemplo, Pinocho. O secundarios, que son los que acompañan al personaje principal, los otros personajes de la historia. Por ejemplo, Geppetto. Tiempo es cuando suceden los hechos. Puede ser hace mucho tiempo, érase una vez, o en una tarde soleada, en una tarde lluviosa, en una noche oscura. Acontecimientos son los hechos o las acciones que ocurren en la historia. Por ejemplo, Pinocho va al colegio. Narrador es la persona imaginaria que nos cuenta la historia. Veamos ahora un ejemplo. ¿Conoce Caperucita Roja? Se lo conocen todos. Sí, ¿verdad? Todos los conocemos. Caperucita Roja, el ambiente donde ocurre esto es un bosque. Los personajes, ¿cuáles son los personajes? Muy bien. Caperucita, la abuelita y el lobo. Está el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Es verdad, me falta un personaje, el leñador. El tiempo ocurre hace mucho tiempo en una tarde. Los acontecimientos son varios. Por ejemplo, Caperucita va caminando por el bosque. Otro acontecimiento, otra acción es que se encuentra con el lobo. Y el narrador es la persona que nos va contando la historia de Caperucita, ¿verdad? Ahora bien, partes de un cuento. Un cuento tiene 3 partes. Inicio, que es donde nos presentan los personajes, el ambiente. En el caso de Caperucita, el inicio es cuando Caperucita va al bosque porque su mamá le pidió que fuera donde su abuelita. El desarrollo o nudo es cuando se presenta un problema, un conflicto, y donde se llevan a cabo las principales acciones del cuento. El conflicto comienza en Caperucita cuando el lobo la engañó. El desenlace es cuando se soluciona el conflicto, cuando todo parece que vuelve a estar en calma. En el caso de Caperucita, ¿verdad? Es cuando el cazador alcanza a llegar y salva a Caperucita y saca a la abuelita del interior del lobo. Bien,
¿Te parece que veamos otro ejemplo? Ahora yo te voy a contar un cuento y después tú vas a responder unas preguntas. Yo sé que tú puedes. ¡Vamos! Por 4 esquinitas de nada, de Jérôme Roublier. Cuadradito jugaba con sus amigos los redonditos. De pronto, ¡rin! Suena el timbre. Es hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. Él no es redondo como la puerta. Y Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar a jugar con sus amigos los redonditos. Entonces se alarga, se tuerce, se pone de cabeza, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas, pero no puede entrar. ¡Te lo tienes que creer!, le gritan los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito, pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Redondito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas de nada, que permiten que Cuadradito pueda entrar a la casa grande junto a todos los redonditos. ¿Te gustó la historia? ¿Sí? ¡Qué bueno! Ahora vamos a hacer unas preguntas. Piensa antes de responder. ¿Quién es el personaje principal de la historia? El más importante. Bien, el personaje principal es Cuadradito. ¿Y quiénes son los personajes secundarios? ¡Súper! Los personajes secundarios son los redonditos. ¿Cuál es el problema que se plantea en el texto? El problema es que Cuadradito no puede entrar a la casa grande. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuál es el ambiente? Perfecto, en la casa grande. ¿Y cómo se soluciona el problema? ¿Cuál es el desenlace? Bien, se soluciona porque los redonditos cortan la puerta, las 4 esquinitas de la puerta. Ahora bien, ¿qué enseñanza nos deja el texto? ¿Era Cuadradito el que tenía que cambiar? No. La que tenía que cambiar era la puerta. Ella se tenía que adaptar a Cuadradito. Y la enseñanza que nos deja entonces, muy bien, la enseñanza es que tenemos que aceptar a todos los que sean diferentes. No podemos esperar que todos sean iguales a nosotros. No podemos faltarle el respeto a los que son diferentes a nosotros. Todos somos diferentes y debemos aprender a respetarnos. Bien, chicos, vamos a repasar qué es lo que vimos hoy día. ¿Qué era un cuento? Bien, el cuento es una narración breve. ¿Cuál es el propósito del cuento? Entretener.
¿Cuáles son los elementos de un cuento? Ambiente, personajes, tiempo, acontecimientos y narrador. Perfecto. ¿Qué ocurre en el desarrollo del cuento? Bien, se presenta un conflicto y se llevan a cabo los principales hechos. ¿Y en el inicio? Perfecto. Se presentan los personajes y el lugar y el tiempo donde ocurren los hechos. ¿Y en el final? ¿En el cierre? Perfecto. En el cierre se soluciona el conflicto. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos pronto. Que estén súper bien.